Tengan todos un cordial saludo y una especial bienvenida a este video tutorial de nuestro módulo denominado Seminario de Investigación 2, el cual es impartido en la Maestría en Administración Campo Finanzas de la Universidad Cuauhtémoc. Con ustedes, estudiante de maestría William Hernando Rocha Jacome, matrícula ANCO 19425, y el día de hoy nos encontramos reunidos porque vamos a desarrollar un tema que es apasionante en lo que se refiere a la investigación como tal, y es el análisis de datos empleando técnicas estadísticas para lo que es el manejo, procesamiento y el análisis de la información que se obtiene al desarrollar un trabajo de campo, etcétera, de recolección de datos, de información en todo tipo de investigación, porque recordemos que independientemente del tipo de investigación que sea, se requiere recolectar información, y si es una investigación de corte cuantitativo, de diseño cuantitativo, se requiere con mayor grado de profundidad un manejo de ciertos valores o cifras de carácter cuantitativo que me van a permitir a mí conocer, por ejemplo, las tendencias que hay de los datos, compararlos, cuáles son los datos que más se repiten, etcétera, etcétera. Entonces, por ello, iniciaremos lo que denominamos como nuestra asignatura o curso, módulo de Seminario de Investigación 2, específicamente el análisis de los datos. Y para nuestra presentación pues tenemos una breve introducción de lo que se refiere a este trabajo, que vamos a ver algunas técnicas empleadas en la estadística descriptiva. Y para comenzar, iniciemos de lleno con nuestra temática. Entonces, veamos la estadística descriptiva que se acostumbra a emplear para el desarrollo de nuestras investigaciones. Pues podemos tener en cuenta que, además de todas estas técnicas para el procesamiento y análisis de datos, además de lo que es el muestreo, ¿cierto? Que es el muestreo que se utiliza generalmente para determinar aquella muestra representativa que vamos a escoger para el desarrollo de nuestra investigación. Además de ese tipo de técnicas que nos brinda la estadística, también la estadística nos presenta un conjunto de herramientas que nos va a permitir a nosotros, tanto en investigaciones, sean estas de tipo exploratorio, sean estas de tipo descriptivo, incluso también en investigaciones que pueden llegar a ser causales, ¿cierto? El uso de este tipo de herramientas de la estadística descriptiva. Recordemos que la estadística descriptiva lo que nos va a permitir precisamente es llegar a describir un conjunto de datos que nos va a favorecer la realización de análisis de tendencia, de comportamiento de la media de una información, cuál es el número de datos que más se repite, etcétera, etcétera. Entonces, siempre cuando estamos hablando de estadística descriptiva, ¿no?, hay un elemento crucial, y es conocer que para la utilización de este tipo de estadística nosotros tenemos que manejar lo que se conoce como variables. Y estas variables existen de diverso tipo que se pueden involucrar dentro de una investigación, y todo esto va a depender de ¿qué? Primero, del planteamiento del problema, ¿cierto? Y de los objetivos, las necesidades de información que nosotros nos hayamos trazado al configurar el diseño de la investigación. O sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos recolectar? ¿Qué tipo de información requerimos para poder
alcanzar los objetivos propuestos por nuestra investigación. Entonces, dentro de este tipo de variables vamos a encontrar que hay variables que son nominales, ¿no? Y que puede tener dos o más categorías, ¿no? Sin que exista entre ellas lo que nosotros llamamos como un orden o jerarquía, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esas variables que se acostumbran a manejar en algunas investigaciones como datos demográficos, cuando hablamos del sexo de una persona, cuando hablamos de la religión que procesa, este tipo de variables, pues estamos hablando de variables nominales, ¿no? Ahora, cuando este tipo de variables solo cuentan con dos categorías, las podemos nosotros llamar como dicotómicas. Y cuando tiene mayor número de categorías, entonces que lo llamamos categóricas, ¿no? Cuando son más de dos. Además de las variables de tipo nominal que nosotros encontramos, que como dijimos, que una característica es que entre ellas no es que exista un orden o jerarquía determinado, también tenemos variables en escalas ordinales, ¿ya? Y este tipo de variables se dan cuando sí encontramos algunas categorías, pero en ellas sí existe un orden de jerarquía determinado, ¿no? Entonces, cuando ustedes encuentren un orden en una escala que se esté manejando, estamos hablando de una variable que está hecha en una escala de tipo ordinal, porque existe una jerarquía entre los elementos que se están analizando. Otro tipo de variables que nosotros podemos encontrar cuando utilizamos la variable descriptiva y que va a depender de los objetivos propuestos en nuestra investigación, van a ser aquellas variables que están medidas en escalas de intervalos, ¿no? Que además del orden o jerarquía presente en las variables de escala ordinal, ¿no? Este tipo de escala, que es de intervalos, establece un conjunto de intervalos que son iguales en su medición. ¿Qué quiere decir esto? Que las distancias entre las categorías que se están manejando van a ser siempre iguales a lo largo de toda la escala que estemos estudiando al estar haciendo el análisis de nuestros datos. Ahora, ¿qué pasa con el cero en este tipo de variables? Pues es un valor que es relativo y es arbitrario. Un ejemplo que se maneja o que se acostumbra a mostrar para este tipo de variables es la medición de la temperatura, ¿no? Que es una escala que nosotros llamamos escala de intervalos. Y por último vamos a encontrar también variables en escala de razón. Este tipo de variables, ¿cierto?, tienen todas las propiedades de las que mencionamos anteriormente, que es las variables en escala de intervalos, ¿no? En la cual hay intervalos iguales entre categorías. Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de variables en escala de razón, el 0 sí es un valor que es real y absoluto, ¿ya? Y en este caso podríamos relacionarlo es a la no existencia de la propiedad aquella que nosotros estamos estudiando, que estamos analizando o que estamos midiendo, ¿no? Ahora, ¿como cuáles? Como el peso, ¿no? Cuando nosotros estamos midiendo el peso de una persona o el peso de alguna cosa en particular, pues estamos hablando de una variable que está establecida en una escala de razón. Entonces, cuando estemos haciendo nuestras investigaciones, vamos a encontrarnos, cuando estemos manejando estadística descriptiva en nuestra investigación, vamos a encontrar que en el momento en que se recolectó la información, en que se diseñó el instrumento para la recolección de la información, que va a depender de ¿qué? De el planteamiento que existía del problema, ¿no? De
esas necesidades de información que nosotros requeríamos para poder darle cumplimiento a lo que estaba establecido en los objetivos de nuestra investigación. Entonces vamos a encontrar que en ese instrumento de recolección de información, muchas de las preguntas lo que están recolectando son variables, ¿cierto? Y estas variables, algunas van a ser nominales, otras van a ser en escala ordinal, otras van a ser en escala de intervalos y otras van a ser en escala de razón. Ahora, cuando se va a hacer el análisis de estos datos, sobre todo cuando son datos cuantitativos, una de las herramientas que más se emplea para hacer este análisis, ¿no? Para ordenar la información, para tener una mayor claridad de la información que estamos manejando al momento de hacer nuestra investigación, son lo que nosotros denominamos como tablas de distribución de frecuencia. Y en estas tablas de distribución de frecuencia, normalmente lo que vamos a encontrar es las categorías que se estaban manejando sobre la variable que vamos a trabajar, y vamos a encontrar información sobre cuál es la frecuencia absoluta, ¿no? O sea, la repetición de los valores que se daban en determinados intervalos, etcétera. O por ejemplo, cuando usted preguntaba sexo masculino, femenino, te va a encontrar que hay una frecuencia absoluta que podría ser, si habían 1000 personas que se le hizo la encuesta y 600 dijeron que eran de sexo femenino, entonces ese valor de 600 estamos hablando de una variable representada en una frecuencia absoluta. Por ende, 400 serían los masculinos y sería un dato también absoluto. Ahora, si lo vamos a representar en términos porcentuales, a eso lo denominamos como una frecuencia relativa, ¿no? Y en este caso que estábamos hablando del sexo, donde habían 600 femeninos y 400 masculinos de una población de 1000 que fueron encuestados, entonces para ese caso la frecuencia relativa sería 0,60 para el caso del femenino y 0,40 para el caso del masculino, o en porcentaje 60% y 40%. Y la frecuencia acumulada va a ser obviamente la suma de las frecuencias relativas que se han ido obteniendo dependiendo del número de categorías que existían en la pregunta, ¿no? Aquí en este ejemplo que tenemos en la tabla estamos viendo unos intervalos, ¿no? O sea que eran 5 categorías y el primer intervalo va de 5 a 10, luego de 10 a 15, de 15 a 20. Vemos la frecuencia absoluta de las respuestas, los que dijeron que eran de 5 a 10, los que dijeron que eran de 10 a 15. Vemos la frecuencia relativa, ¿cierto? Que es el porcentaje con relación al total de los que dijeron de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, etcétera. Y también vemos la frecuencia acumulada, ¿no? Que podemos observar que para la primera fila era de 0,16, que es la misma frecuencia relativa, pero la segunda fila es 0,52, que es la suma, ¿cierto? De 0,16 más 0,36 y así sucesivamente. Entonces, esto con relación a una de las principales herramientas empleadas para el análisis de datos cuantitativos, que es la que denominamos como tablas de distribución de frecuencia, que es una herramienta que es de amplio uso en todo tipo de investigaciones. Ahora, teniendo en cuenta la gran importancia que tienen las tablas de distribución de frecuencia, pues para un mejor manejo de la información y una mejor presentación de la misma, se acostumbra a representar estas tablas gráficamente, ¿no? Y para ello se utilizan distintos tipos de diagramas o de gráficos. ¿Por qué? Porque nos van a resultar útiles para representar las frecuencias, ¿cierto?, que aparecen en la tabla que hemos elaborado en esa tabla de distribución de frecuencias.
Entonces, en algunos casos, muchas de estas representaciones gráficas que se utilizan para representar los datos condensados en una tabla de distribución de frecuencia, entre los más importantes podemos mencionar lo que conocemos como los histogramas, ¿no? Que lo hemos visto en muchísimos trabajos, investigaciones, artículos, que normalmente es un gráfico hecho con barras verticales, ¿no? Y generalmente en el eje de las abscisas va usted a encontrar los distintos intervalos de la tabla de frecuencia, ¿cierto? Y en cada uno de esos intervalos uno dibuja una barra. También tenemos otro tipo de gráfico que lo llamamos como polígono de frecuencia, ¿no? También este tipo de gráfico, el polígono de frecuencia, nos acostumbra a hacer representaciones gráficas, pero de las frecuencias relativas de los datos que encontramos en nuestra tabla de distribución de frecuencia, ¿no? Como ustedes ven, se acostumbra en el eje de las abscisas a colocar el punto medio de cada intervalo, y en el eje de las coordenadas, o lo que llamamos el eje de las Y, el eje de las X es este es el eje de las Y, encontramos la frecuencia relativa de los datos obtenidos. Adicionalmente, existen otros tipos de gráficos como el diagrama de frecuencia acumulada u ojiva, que por obvias razones nos está mostrando en la frecuencia acumulada, ¿cierto? Que es la suma de esas frecuencias relativas, tomada desde ¿dónde? Desde el límite máximo del intervalo que estamos estudiando, dependiendo de las categorías que nosotros estemos manejando en nuestra tabla de distribución de frecuencia. Ahora, si lo que nosotros vamos a hacer es un análisis de datos cualitativos o referenciales, ¿cierto? Porque recordemos que muchas de estas tablas son utilizadas para el análisis de datos cuantitativos. Pero si vamos a hacer también análisis de datos cualitativos o que hacen referencia a un conjunto de datos, de información, etcétera, pues las tablas de frecuencia, para cuando trabajamos con lo que denominamos análisis de datos cualitativos o referenciales, van a representar, ¿cierto? O se elaboran de igual forma que para los datos cualitativos y para los cuantitativos. Y para este tipo de gráficas, digamos que la representación que se hace de las mismas, de las tablas de frecuencia, cuando trabajamos con datos cualitativos, normalmente las más utilizadas son lo que denominamos como gráfico de pastel o gráfico de torta. También ustedes van a encontrar ese nombre, ¿no? Se acostumbran a hacer este tipo de representaciones. Pero también vamos a encontrar otra muy empleada, que son las gráficas de Pareto, ¿no? Y como ustedes ven que la gráfica de Pareto es una gráfica que incluye... es como una mezcla, ¿no? Si aquí lo analizamos, vendría siendo como un híbrido entre un histograma y un gráfico de acumulación, de lo que nosotros llamamos de diagrama de frecuencia acumulada u ojiva, ¿no? Porque me está presentando los intervalos, ¿cierto? Y como se presentan en un histograma, pero también me está mostrando la frecuencia acumulada construida a través de la información que estamos obteniendo en los intervalos que estamos manejando. Entonces, normalmente este tipo de gráficos son utilizados para hacer análisis de datos cualitativos o referenciales cuando estamos hablando de estadística descriptiva. Ahora, adicionalmente a
estos tipos de gráficos con los que se acostumbran a representar la información encontrada en lo que llamamos como tablas de distribución de frecuencia, la estadística descriptiva nos ofrece también un conjunto de medidas, ¿cierto?, que, valga la redundancia, nos van a permitir realizar descripciones de los datos o elementos que estamos analizando en una investigación. Ahora, estas medidas descriptivas normalmente nosotros las podemos conocer como medidas de tendencia central o de posicionamiento, pero también vamos a encontrar otras que se llaman medidas de variación o de dispersión, ¿no? Ahora, en las medidas de tendencia central o posicionamiento, pues como nos lo está diciendo el mismo nombre, ¿no?, lo que nos está mostrando es cuál es la tendencia de un dato, ¿no? Si es a ubicarse en la media, si es una moda, si es una mediana, etcétera. Todo este tipo de datos. Entonces, dentro de estas medidas de tendencia central o posicionamiento, las más importantes, o las que ustedes acostumbran a encontrar generalmente en casi toda investigación, pues vamos a tener el promedio o media aritmética, ¿no?, que, como sabemos, es la medida de tendencia central más empleada en la práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque es de fácil cálculo, porque nos permite tener un punto de partida para estimar una información, ¿ya? Ahora, no es otra cosa que calcular un promedio, ¿no? Otro de los datos que nos interesa es la mediana, ¿no?, que en resumidas cuentas es el valor que está por debajo y por encima del cual está el 50% de los datos que estamos manejando en una muestra representativa, ¿no? Ahora, otra medida de tendencia central importante que encontramos dentro de las medidas descriptivas es que podríamos decir que es de menos uso que las anteriores, pero que incluso se sigue todavía empleando para realizar el análisis de información, es la moda, ¿no? Y podríamos decir que es el valor que más se repite en un conjunto de datos observados. Y por último, dentro de las medidas de tendencia central o posicionamiento que son bastante empleadas, se encuentran los cuartiles, que son medidas de localización no central de los datos numéricos de un experimento, ¿no? Normalmente cuando, por ejemplo, en algún tipo de pruebas de conocimiento, como pruebas PISA o otro tipo de pruebas de estas que miden, digamos, el nivel de desempeño de estudiantes en algunos temas en específico, muchas veces acostumbran a clasificar los resultados de los estudiantes en cuartiles, ¿no? Entonces podría decir que quienes están en el primer cuartil, que es un conjunto de datos ordenados en orden ascendente, ¿no?, por debajo del cual están el 25% de las observaciones, quienes están en el segundo cuartil, tercer cuartil, etcétera, etcétera. Ahora, además de estas medidas de tendencia central o de posicionamiento que son útiles para cualquier investigador para realizar la descripción estadística de los datos que va recolectando al momento de hacer la investigación, también hay otro tipo de medidas que se les denomina como medidas de variación o de dispersión, ¿no? Y este tipo de medidas lo que nos facilita es la determinación de algún conjunto de características, ¿no?, de datos con los que estamos trabajando, que en muchas ocasiones para nuestros intereses en la investigación, además
de nosotros saber cuál es la tendencia central o el posicionamiento de un conjunto de datos, también a nosotros nos interesa conocer cuál es la dispersión o la variación de estos datos alrededor de esa posición central, ¿no? Entonces, cuando yo ya establecí cuál es una medida de tendencia central o de posicionamiento, yo podría decir, bueno, a mí también me interesa conocer estos datos que tanto se posicionan alrededor de esa medida de tendencia central que encontré previamente. Entonces, para poder encontrar este tipo de información, se utilizan frecuentemente algunas medidas de variación o de dispersión, como la varianza, ¿no? Que es una de las más empleadas o más utilizadas. También vamos a encontrar la desviación media, ¿no? Que es la media aritmética o promedio de las desviaciones absolutas con respecto a la media. Y también podemos encontrar dentro de estas medidas aquella que se denomina como el coeficiente de variación, ¿no? Que nos va a expresar es como una relación que está dado en porcentaje entre lo que es la desviación típica y el promedio aritmético de un conjunto de datos. Entonces, estos elementos, como lo mencionábamos anteriormente, los podemos utilizar al desarrollar una investigación para poder conocer cuál es la dispersión o la variación de unos datos alrededor de una posición central o tendencia central que yo ya calculé previamente con alguno de los medidores o indicadores de tendencia central, como la media, la moda, la mediana, los cuartiles, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos son de gran importancia para tener esas medidas de variación o de dispersión. Ahora, adicionalmente a estas medidas de tendencia central, medidas de variación o de dispersión, también la estadística descriptiva nos ofrece, dentro de todas las posibilidades que maneja, lo que nosotros llamamos las distribuciones de probabilidad. Y podemos decir que una distribución de probabilidad no es otra cosa que una función matemática que asigna un valor de probabilidad a una variable que es aleatoria, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de este tipo de distribuciones de probabilidad, ¿cierto? Que están asociadas ¿a qué? A poblaciones que nosotros estamos estudiando o estamos manejando, acostumbramos a utilizar de diferentes tipos, ¿no? Entonces, algunas son distribuciones de variables aleatorias discretas, ¿ya? Y dentro de este tipo de distribuciones de variables aleatorias discretas podemos encontrar algunos indicadores o medidores de este tipo de distribución, y se le acostumbra a denominar como distribución binomial. A la par de estas distribuciones de variables aleatorias, también encontramos distribuciones de variables aleatorias, pero ya no discretas, sino continuas, ¿ya? ¿Y cuáles son las más usadas? Pues tenemos la distribución normal, ¿no? Que digamos que es una de las que más se utiliza en la investigación. Y además de las anteriores, donde mostrábamos distribuciones de variables aleatorias discretas y continuas, también hay distribuciones muestrales, dentro de las que podemos mencionar las más importantes: la distribución chi cuadrado. También podemos analizar la distribución T o student, y también tenemos lo que denominamos como la distribución F.
Entonces tenemos todo un conjunto de indicadores que nos permiten hacer mediciones de todo tipo de variables cuando estamos hablando de estadística descriptiva. Y como veíamos, hablábamos de datos de tendencia central, datos relacionados con la variación de la información y la tendencia que estos tienen, la forma en que se dispersan. Y también estábamos hablando de datos que estaban relacionados con la distribución de probabilidad de unos datos, ¿cierto?, en un momento determinado. Y para ello podemos tener distribuciones que analizan variables aleatorias discretas como la binomial, variables aleatorias continuas como la distribución normal y distribuciones muestrales dentro de los indicadores que encontramos: distribución chi cuadrado, distribución T o student y distribución F. Pero la estadística descriptiva adicionalmente nos ofrece un tipo de estadística que también es denominada como estadística no paramétrica. Ahora, hasta el momento, como podemos ver, en este tema de la estadística descriptiva, hemos analizado un conjunto de herramientas que nos permiten hacer un mejor análisis de la información que fue recolectada al momento de aplicar un instrumento para la recolección de la misma. Una de estas es las tablas de distribución de frecuencia, que como vimos relaciona un conjunto de categorías de información que fue recolectada con unas frecuencias absolutas, unas frecuencias relativas y también unas frecuencias acumuladas de los datos que contiene esta tabla de distribución de frecuencia. Pero además de ello, existen unas representaciones gráficas que también mostramos, que nos permiten facilitar el análisis de la información o una mejor representación de ella. Y las hay más utilizadas, o las más utilizadas para variables cuantitativas, que pueden ser histogramas, ¿cierto? O gráficas de ojiva, pero también las hay para datos, análisis de datos cualitativos, como son las gráficas de pastel o de torta, y también lo que llamamos como aquella gráfica de Pareto. Además de esto, hemos visto que existen medidas, ¿cierto? Y muchas de estas medidas estadísticas, algunas son de tendencia central y otras son de dispersión. Y dentro de ellas vimos la moda, la mediana, la media, los cuartiles. Pero también vimos algunas que son de dispersión, como la varianza, etc. Además de ello, pudimos observar que también contamos con una serie de variables que nos brinda la estadística para conocer datos probabilísticos, ¿no? Digamos, el comportamiento de datos que podríamos llamar como probabilísticos. Pero también, adicionalmente a esto, o sea, distribuciones probabilísticas, que lo podemos denominar de esa manera. Adicionalmente, también la estadística descriptiva nos presenta una información o datos que nos permiten hacer un análisis de lo que nosotros llamamos estadísticas no paramétricas. Y con relación a estas estadísticas no paramétricas, y aquí podemos seguir ya con nuestra presentación. Aquí estamos haciendo un breve resumen sobre el tema. Entonces, ahora podemos decir que existen diversos o diferentes tipos de distribuciones de probabilidad sobre las que trabaja la estadística que nosotros llamamos como paramétrica, ¿no? Ahora, cuando no sabemos
a qué tipo de distribución de probabilidad corresponde una variable, acostumbramos a utilizar lo que se llama la estadística no paramétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no conocemos la distribución de probabilidad que existe en un conjunto de datos, entonces nosotros lo que debemos hacer es ¿qué? Inferencias estadísticas. Y esas inferencias estadísticas se hacen con procedimientos que son no paramétricos. O sea, en otras palabras, si nosotros no sabemos qué tipo de distribución de probabilidad tiene un fenómeno dado, no podemos realizar estimaciones como si realmente supiéramos cómo se distribuye. Entonces, el objetivo de la estadística paramétrica, digámoslo así, es permitir conocer la distribución para que podamos ir al siguiente paso, ¿no? O sea, la estadística paramétrica. O sea, eso es lo que me permite la estadística no paramétrica, ¿no? Permitir conocer la distribución haciendo inferencias de la misma para poder posteriormente utilizar datos de estadística paramétricos. Ahora, hay diferentes tipos de formas de medir datos basados en estadística no paramétrica, y dentro de ellos podemos mencionar la prueba binomial, la prueba de x al cuadrado de una muestra. También tenemos la prueba de las rachas. También tenemos la prueba de los signos. Y podemos encontrar también la prueba de rangos señalados y de pares igualados de Wilcoxon. Estos elementos nos permiten a nosotros hacer mediciones no paramétricas de datos para poder tratar de encontrar cuál es la distribución que estos datos tienen efectivamente, y posteriormente sí poder utilizar estadísticas paramétricas para su medición. Ahora, una vez nosotros ahora no es que sea muy utilizada, ¿cierto? Porque mucha información, sí conocemos la distribución que tienen los valores de la distribución probabilística, etcétera, o la distribución que hay en diferentes datos, pero cuando no la conocemos, ¿cierto? Cuando no conocemos la distribución probabilística, la cual trabaja sobre estadística paramétrica, entonces es que utilizamos este tipo de herramientas que nos brinda la estadística no paramétrica. Ahora, ya la estadística paramétrica, ¿ya? Sí me permite a mí establecer cuál es la correlación que existe entre diferentes variables, o entre las variables que nosotros estemos trabajando en un conjunto de observaciones. ¿Y qué nos va a permitir esto? Comprobar la confiabilidad de las mismas. Ahora, dentro de ellas, ¿cuáles podemos encontrar? Podemos encontrar la correlación lineal, podemos encontrar la regresión lineal, podemos también, otro de los métodos que podemos encontrar es el análisis de los residuos. Ahora, estas técnicas son muy empleadas, incluso cuando yo voy a comparar entre variables de estudio. Vamos a suponer que yo estuviera haciendo una investigación sobre los cambios que se producen en el precio en la demanda de un producto, teniendo en cuenta los precios de las mismas. Entonces yo tengo que recolectar la información del comportamiento que han tenido estas variables a través del tiempo, ¿no? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la demanda y cuál ha sido el comportamiento de los precios? O sea, recolectamos un conjunto de datos, los cuales vamos a organizar. Vamos a elaborar unas tablas, ¿no? Que en este caso podríamos llamar también como tablas de regresión lineal, utilizando también el método de los mínimos cuadrados que podría ser empleado para tal fin. Hacemos el comparativo entre el precio y la demanda, ¿no? Elaborando la tabla, ¿cierto? Conociendo
x al cuadrado, y al cuadrado, conociendo x por y, etcétera, etcétera. Luego calculamos lo que es el valor de la pendiente de la recta. También calculamos cuál es el valor del intersecto de la recta, que podríamos, cuando elaboramos una curva de regresión lineal, que podría ser la expresión matemática y igual a a más b por x, pues el valor de a corresponde a lo que denominamos como el intersecto de la recta, y el valor de b corresponde a la pendiente de la recta. Entonces calculamos el valor de a, calculamos el valor de b y hacemos las proyecciones, ¿cierto?, del comportamiento entre la variable precio y la variable demanda, para establecer qué posible comportamiento podría tener estas dos variables si continúan presentando el mismo comportamiento histórico que hemos analizado. Y el coeficiente de correlación o la correlación lineal también me va a permitir a mí medir cuál es el grado de relación que existía entre estas dos variables, ¿no? Entonces yo tomo la variable x, la variable y, calculo su coeficiente de correlación, que lo hago estableciendo las desviaciones estándar de estos dos, de la desviación estándar de la variable x y la desviación estándar de la variable y. Calculo por ende el coeficiente de correlación, y esto me podría arrojar valores que entre más se acerquen a 1 quiere decir que existe mayor grado de relación entre las variables objeto de estudio. Entre más se aleje de 1 el valor quiere decir que no existía una gran relación entre las variables objeto de estudio para este análisis en particular. Entonces, estos son elementos que se utilizan normalmente para el análisis paramétrico de datos, ¿no?, para establecer cuál es la correlación que existe entre variables y poder determinar qué tan confiables son estas observaciones. Con esto culminamos la presentación de nuestro tema del día de hoy, de nuestra asignatura de Seminario de Investigación 2 de nuestra maestría en Administración Campo Finanzas. Específicamente hoy hemos abordado el tema del análisis de los datos y concretamente la estadística descriptiva. Espero que haya sido de su agrado. Ha sido un completo placer estar con ustedes el día de hoy en esta pequeña presentación de esta información. Y sin ser más por el día de hoy, nos vemos en una próxima entrega de nuestros video tutoriales de nuestro módulo de Seminario de Investigación 2. Hasta la próxima.